¿Qué tal, mis amigos? Les quiero compartir mi experiencia, la cual es en cuanto a las drogas. Espero que les sea de mucha ayuda. Esta es mi historia. Mis padres se separaron cuando yo aún era muy chico. Creo que tenía 7 años. Lo recuerdo porque ya iba en la primaria. Por alguna razón que desconozco, me fui a vivir con mi papá. Y a los pocos meses de la separación de mis padres, él se volvió a juntar con otra mujer. Como todo, ¿no? Al principio era muy lindo, todo marchaba bien, nunca me hicieron de menos. Mi padre me consentía comprándome lo que yo quisiera. Y a mi mamá, pues muy pocas veces me iba a ver. Realmente no sé cómo quedaron cuando se divorciaron, pero ella casi nunca la vi en sus primeros años. Unos meses después, la mujer de mi papá resultó embarazada, y se notaba que estaban muy felices los dos, por fin tendrían un bebé que fuera de ambos. Con el paso de los días, llegó la fecha del parto, y desde entonces todo cambió para mí. Mi papá se volvió más distante conmigo, y yo notaba que le daba más preferencia al bebé. Dejó de consentirme, y por su trabajo cada vez pasaba menos tiempo en casa, por lo cual solía quedarme con mi madrastra algunos días ayudándole con el cuidado de mi hermanito. Conforme el tiempo pasó, mi hermanito fue creciendo, y cada vez me hacían más a un lado. Si salía en ocasiones no me llevaban. Me dejó de interesar la escuela y me volví muy vago. Primeramente solía recorrer por un parque cercano a nuestra casa. Había días en los que me iba por horas y en casa no notaba mi ausencia, salvo en ocasiones que mi padre me necesitaba para realizar algunas tareas domésticas. Entonces se daba cuenta que no me encontraba en la casa y al llegar me regañaba. Aunque cambió mucho conmigo, nunca me golpeó. Siempre fue un hombre de carácter muy fuerte, y lo más que hacía era regañarme o de vez en cuando me castigaba y no me dejaba salir. Cuando se enteró de mis bajas calificaciones, pareció no molestarle, y solamente me decía que le echara ganas, y que si seguía así, no sería nadie en la vida. Pero como aún era un niño, esto no me importaba. Yo solo quería jugar y andar de vago. Cuando ingresé en la secundaria, entonces mi vida cambió por completo. Las malas amistades se hicieron presentes y por primera vez me comencé a salir de la escuela para irme de pinta con ellos. Recorríamos largos trayectos en busca de aventuras con mis amigos. Solíamos ir a un bosque cercano en donde pasábamos largas horas caminando, platicando, sonriendo y olvidándonos de todo. En una de esas salidas, uno de ellos nos ofreció cigarrillos. Solo él sabía fumar y nos enseñó a hacerlo. Nos contó que su padre fumaba en exceso y que la cajetilla se la había robado en un descuido. Había ocasiones en las que sí nos presentábamos a clases. A pesar de que no nos gustaba salirnos, en el fondo teníamos miedo a que nuestros padres nos fueran a descubrir. Y también en la escuela ya nos habían llamado la atención y se habían dado cuenta que nos salíamos de pinta. Esos primeros meses en la secundaria fueron muy tranquilos y con frecuencia fumábamos cigarrillos. Pero un día se suspendieron las clases por las lluvias y los maestros nos retiraron al llegar a la escuela. Un compañero nos ofreció ir a su casa, aprovechando que no se encontraba nadie. Podríamos estar solos, viendo películas o jugando al play. Al llegar nos acomodamos y mi compañero se cercioró que no hubiera nadie en casa. Y después sacó una bolsa que tenía escondida en su cuarto y nos preguntó si queríamos fumar marihuana. Al principio dudamos. Incluso teníamos miedo de hacerlo, pero a esa edad y en esa etapa es más penoso hacerse el cobarde, así que nadie quería quedar como el rajón, y entonces comenzamos a fumar. Como fue nuestra primera vez, no sabíamos qué pasaría, y sinceramente yo fumé mucho. Fumé tanto que me quedé dormido por unas horas. Mi compañero que nos ofreció esto era el único que ya lo había fumado, así que estuvo al pendiente de nosotros. Es así como comencé en ese mundo de las drogas. Aunque en mi periodo de secundaria solamente llegué a probar los cigarrillos y la marihuana, más adelante otras drogas más fuertes serían mi perdición. Cuando ingresé al bachillerato, ya era un chavo muy rebelde. Se notaba que andaba en malos pasos y desde el primer día me comencé a juntar con amistades que me invitaban a salirme de clases para irnos a drogar. Por lo regular solo fumábamos marihuana y tomábamos unas cervezas. Pero más adelante, un amigo me ofreció el cristal. La verdad es que sí lo pensé mucho. Yo había escuchado sobre esa droga,
y de la adicción que ésta causaba, pero también quería probarla. Quería cerciorarme por mí mismo, y así fue. Mi amigo nos invitó a su casa para probar. Me gustó mucho el efecto que causaba, el no poder dormir por largos periodos, y la pérdida del apetito fue lo primero que noté. Pero lo que más me llamó la atención fue la adicción que ésta causaba. Al principio pensé controlarlo, y así era. Solamente en ocasiones nos drogábamos con esto, pero después se volvió más frecuente, y cuando menos me di cuenta, ya me drogaba casi diario. El principal problema era el dinero, ya que ésta era más cara que la marihuana y más adictiva. Entonces, comencé a sacarle dinero a mi papá inventando excusas, como que en la escuela nos pedían cooperaciones, o que teníamos que comprar algún material o un libro. Pero después, mi padre ya no me creía, y fue entonces que empecé a robarle. Le sacaba dinero de su cartera, o de donde guardaba su dinero, y cuando se comenzó a dar cuenta que le empezaba a hacer falta dinero, dejé de robarle, y empecé a robar cosas de valor. La primera vez recuerdo haber robado una cadena de oro de mi hermano, la cual tuve que empeñar con el señor que nos vendía la droga. Mi madrastra, cuando se dio cuenta que mi hermano no tenía su cadena, le dio una golpiza por descuidado. Pero no me importó, para ese entonces ya era un drogadicto, y haría cualquier cosa por seguir drogándome. Poco a poco desaparecían cosas de mi casa, y mi madrastra comenzó a sospechar de mí. Siempre la escuchaba decirle a mi papá que me pusiera más atención, que se diera cuenta de mi estado físico, que para entonces ya había perdido bastante peso y me la pasaba muy poco en casa. Mi papá solo me llamaba la atención con sus palabras motivadoras, pero nada más. A la escuela solo asistía para estar con mis compas, y hacía meses que estaba reprobado, y además era un buen lugar para robarle cosas a mis compañeros y a los maestros. En varias ocasiones se perdieron celulares, cadenas y otras cosas de valor, hasta que un día fui descubierto y tuvieron que expulsarme. Fuimos 3 a los que expulsaron. En casa no comenté ni una sola palabra de lo ocurrido, y estuve así 2 meses antes de la clausura, sin decir nada. Por las mañanas me salía sin rumbo fijo, con uno de mis amigos que también había sido expulsado. El otro sí lo comentó en su casa, y sus padres lo metieron a trabajar. Mientras nosotros seguíamos drogándonos en las calles y también comenzábamos a robar a las personas, nos metíamos a casas o le robábamos a personas que se veían indefensas. Todo esto para poder comprar droga. Una noche, después de haber robado a una pobre ancianita, compré el suficiente cristal para ocupar el fin de semana en casa. Pero esa noche fumé mucho. Mi corazón entró en pánico y no dejaba de latir fuertemente. Me estaba dando un paro por sobredosis. Rápidamente le grité a mi papá y fue a ver qué me pasaba. Pero yo no podía tranquilizarme, estaba muy alterado. Me internaron de urgencias en el hospital, donde pudieron calmarme, pero esa vez estuve a punto de morir. Una vez que me dieron de alta, y al llegar a casa, mi papá me propuso 2 opciones: asistir a un grupo de alcohólicos anónimos o un centro de rehabilitación. Yo acepté ir a un grupo de puertas abiertas. Todas las noches mi padre me iba a dejar y a traer a la agrupación. En esta parte quiero aclarar que es un grupo de 4º y 5º paso, que trabaja con el programa de Alcohólicos Anónimos. Estos primeros meses han sido muy difíciles. He dejado esas amistades, he estado más tiempo en casa y también he comenzado a tener una mejor relación con mi padre. Aún tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas como la escuela. Quisiera terminar mi bachillerato, pero poco a poco estoy saliendo adelante. Aún estoy muy joven, acabo de cumplir 18 años. Caí en el mundo de las drogas y me ha sido difícil salir de esto, pero con el apoyo de mi papá y de la agrupación lo estoy logrando. Gracias.